Cordiales saludos. Bienvenidos a mi presentación sobre el trabajo de fin de máster de profesorado en educación secundaria, bachillerato y FP del curso 2022-2023. La investigación que he llevado a cabo sobre el adolescente rebelde tiene su origen en una problemática educativa cuya raíz está relacionada con una serie de problemas socioeconómicos. Dicho problema es el gran número de alumnos que abandonan la escuela de forma prematura. Tras un riguroso análisis en torno a una serie de datos, he extraído la siguiente conclusión, y es que los adolescentes españoles padecen una profunda desazón a causa de diversos elementos que están representados en esta diapositiva. Os ofrezco un abanico de imágenes que vamos a analizar. En la primera imagen podemos observar a un joven cuya situación laboral es precaria, puesto que parece bloqueado ante la cantidad de tareas que se le han encomendado y que no le corresponden. La segunda imagen nos muestra cómo la introducción temprana de la tecnología móvil en la vida cotidiana de los adolescentes provoca una absorción atencional, lo cual influye notablemente en la percepción que ellos tienen de la realidad, llegando incluso a sesgarla de forma preocupante. En la tercera imagen se aprecian a dos personas en un entorno que poco encaja con su juventud. Con esta exagerada fotografía, quiero que vosotros, los espectadores, intentéis relacionar esta imagen con la idea del choque que puede producirse a causa de la convivencia entre diversas generaciones, teniendo claro en cuenta factores como la envejecida pirámide poblacional española o el precio de venta y alquiler de la vivienda. La cuarta y última imagen es el resultado de una erosión. La desazón anteriormente mencionada, la falta de sentido, de motivación o de expectativas ante la vida pueden producir como resultado conductas adictivas que van minando poco a poco a nuestros jóvenes. Debemos tener en cuenta que la adolescencia es una etapa relevante en la vida de las personas, puesto que el individuo desarrolla muchos aspectos de sí mismo como sus características psicosociales, biológicas y hormonales. Mientras tanto, también se producen cambios conductuales y se empiezan a crear una identidad más compleja en torno a sí mismos. La mocedad del adolescente es, pues, un punto crítico, y como en toda crisis, se agotan las posibilidades anteriores y aparece un periodo de desorientación radical. Una vez consumida la infancia, las funciones ejecutivas de la persona se amplían ante la necesidad de responder al aumento de responsabilidades. En la medida en que éstas crecen, la percepción de sí mismos que tienen choca frontalmente con la percepción que pueden tener las personas adultas. En ese encuentro de percepciones se genera una fricción, cuyo efecto suele provocar un posicionamiento de resistencia. De tal modo, se produce la rebeldía, la cual favorece la búsqueda o exploración de alternativas que desafíen el orden establecido. Una conducta rebelde puede ser negativa si se da de manera disruptiva, o puede ser positiva si las causas de la rebeldía tienen por objetivo transformar una situación paupérrima. En la imagen que he propuesto, de nuevo, a través de la exageración, expongo un hecho: la condición paradójica del adolescente, puesto que no es considerado ni como un niño ni como un adulto. Las fronteras entre la buena educación y la mala se alteran y se diluyen, provocando una situación compleja en la que cada educador ha de medir las limitaciones de su tutelado. El adolescente rebelde, cuando se insubordina, está afirmando algo en su negativa. No existen los rebeldes sin causa, o al menos eso creo yo. La sublevación, de fondo, es una actitud que reconoce una afirmación latente. Por ello, creo que el docente o el educador ha de preguntarse qué está intentando afirmar ese alumno rebelde. A su vez, no hemos de ignorar el cómo está manifestando esa latencia. Además, debemos modular y corregir su forma de expresarse. Podemos negar conductas, pero no podemos negar la rebeldía.
Aceptar que como docentes y, sobre todo, como personas que no podemos controlar absolutamente al otro, es reconocer de algún modo un principio de justicia. Por otra parte, los alumnos deben aprender que la rebeldía evoca un sentimiento de justicia frente a un hecho problemático, el cual nosotros como docentes no tenemos necesariamente que compartir. He seleccionado la obra de Albert Camus porque tiene como punto de partida una serie de postulados filosóficos orientados principalmente hacia la ética de la acción. Su noción teórica de la rebeldía puede enriquecer una propuesta educativa enlazada con otra de las dimensiones literarias del propio autor, el género teatral. Aunque de ello hablaremos más tarde, en futuras diapositivas. La profundidad de sus textos filosóficos y su relevancia en el ámbito dramático han sido claves en el desarrollo del pensamiento del siglo XX. Además, Camus fue uno de los filósofos existencialistas más fecundos y, por tal motivo, considero que se ajusta satisfactoriamente a la adolescencia. Lo hace puesto que Camus centra su atención en la búsqueda del significado de la propia vida y, no contento con ello, trata de responder activamente ante la posibilidad de un mundo que puede resultar absurdo. Tal propuesta filosófica resulta bastante coherente con el análisis inicial acerca de la situación actual de los jóvenes y mi posterior interpretación de la misma. En suma, uno de los conceptos centrales de la filosofía de Albert Camus gira alrededor de la noción de rebeldía. Según el filósofo francés, la rebelión es una respuesta activa y consciente ante la injusticia y la opresión. La rebeldía es una afirmación de la dignidad y de la libertad humana. El carácter antropológico de la obra de Camus comprende una inherencia entre la condición humana, la rebeldía y la sociedad. Entiende que las comunidades necesitan individuos que sean rebeldes cuando es el momento de desafiar a las estructuras de poder opresoras. Camus nos incita a desafiar las injusticias que se producen en el mundo pese a que tengamos todas las de perder, puesto que dota de mucho valor a las acciones bondadosas. Como educadores, creo que debemos intentar fomentar ese espíritu crítico del que está impregnada la obra de este gran pensador. A continuación, para dotar de un mayor trasfondo al autor, he rescatado un vídeo donde se entrevista a la hija y a la nieta de Albert Camus. Vamos a disfrutar de un fragmento para, seguidamente, comentarlo. Me llamo Catherine Camus. Soy la hija de Albert Camus. No poseo la verdad absoluta sobre él. En cambio, estoy segura de que nadie lo quiere como yo. Mamá, a mí hay algo que me emociona y a menudo me hace llorar. Pensar en el señor Germain, que al final participó en gran medida, diría yo, en lo que fue Albert Camus. Y adoro la carta que le envió a su maestro justo después de recibir el premio Nobel. Me encantaría. Sé que tú también la adoras. Me encantaría que me la leyeras. ¿Te parece bien? Esa carta me conmueve mucho. Y me enteré además de que cuando falleció Samuel Paty, la leyeron. Para mí, perder a Samuel Paty fue inconsolable. El maestro, el profesor al que mataron en Francia. Asesinado por un checheno. Lo decapitó. Bueno, voy a leerla. Permitimos que todo llegase así de lejos. Querido señor Germain, he dejado que desaparezca un poco el ruido que me rodea últimamente, antes de hablarle un poco de todo corazón.
Me acaban de ofrecer un gran honor que no había ni buscado ni solicitado. Pero cuando supe la noticia, lo primero en lo que pensé, después de mi madre, fue en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que le tendió al niño pobre que era, sin sus enseñanzas y su ejemplo, no habría ocurrido nada de todo esto. No hago una montaña de un honor de este tipo, pero esta es al menos una ocasión para decirle lo que ha sido usted y sigue siendo para mí, y para asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que le ponía usted siguen vivos en uno de sus pequeños alumnos, que a pesar de la edad, no ha dejado de ser su agradecido alumno. Le envío un muy fuerte abrazo. Es tan bonita. Ese agradecimiento es muy bonito, muy bonito. ¿Me permites que te lea un pasaje de la respuesta del señor Germain? Era larga, muy bonita también, pero hay un pasaje que me parece muy bonito. Y me gustaría que me dieras tu opinión sobre él con respecto a la actualidad. Si te parece bien. En general he tenido más suerte con mis otros alumnos, y ahí habla de su hijo, que no quería contactar más con él. Son muchos aquellos a los que vuelvo a encontrarme y que me dicen que conservan un buen recuerdo de mí a pesar de mi severidad cuando era necesaria. La razón es muy sencilla. Adoraba a mis alumnos, y entre ellos, un poco más, a aquellos a los que la vida había dejado en desventaja. Cuando llegaste tú, aún estaba afectado por la guerra, por la amenaza de muerte que durante 5 años había pesado sobre nosotros. Yo había vuelto, pero había otros con menos suerte que habían sucumbido. Vi en ellos a tristes camaradas que caían y nos confiaban lo que dejaban. Fue pensando en tu padre, querido pequeño, por lo que me interesé por ti. Igual que me interesé por los otros huérfanos de guerra. Te quise un poco más por él, todo lo que pude. No tengo más mérito. Me parece que esta respuesta es extraordinaria. Al final, en cierto modo, este hombre también infundió en él el deseo de la generosidad y seguramente la mirada hacia el otro. Claro. Sí, pero ¿qué piensas hoy en día de la importancia que deben tener o que pueden tener los profes, porque así los llamamos hoy en día, para los alumnos y sobre todo para ciertos alumnos que tienen más dificultades? Son esenciales en la vida. Tras las preciosas palabras dedicadas a los maestros por parte de la hija y de la nieta de Albert Camus, y a su vez, gracias a la correspondencia que mantuvieron tanto Camus como su maestro, el señor Germain, podemos apreciar la importancia que tiene la educación en Francia. Esta suele ser concebida por los ciudadanos franceses como un valor que promueve el espíritu crítico y que de algún modo también equilibra las injusticias materiales. La educación francesa se basa principalmente en los principios liberales, tales como el principio de libertad, el cual es como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos, como por ejemplo la libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa, etc. El límite consiste principalmente en no afectar la libertad y el derecho de los demás.
En suma, debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. Por ello, esto enlaza con otro principio, que es el de igualdad ante la ley. Nos referimos a la igualdad en un ámbito jurídico y político. Es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Las obras de Camus a menudo presentan situaciones moralmente complejas y dilemas éticos, lo cual nos brinda a nosotros como docentes la oportunidad de que los estudiantes reflexionen sobre cuestiones fundamentales como la responsabilidad, la libertad y la búsqueda de un propósito para la vida. Estos temas se pueden explorar a través de la acción dramática, es decir, se pueden explorar a través del teatro. Los alumnos pueden involucrarse activamente en el análisis y la interpretación de los textos dramáticos, debatiendo sobre diferentes perspectivas acerca de su paradójica condición y llevando a cabo una propuesta narrativa para poner en práctica todo lo aprendido. Además, el enfoque en el teatro como medio de expresión artística puede fomentar la confianza y la autoestima de los estudiantes. Participar en actividades teatrales requiere que los estudiantes se enfrenten a desafíos y se atrevan a expresarse de manera creativa frente a los demás. Esto les permite desarrollar habilidades de comunicación efectiva. También les enseña a trabajar en equipo y afrontar el miedo escénico. Esto fortalece su capacidad para expresar sus propias ideas y emociones de manera clara y convincente. Por último, la propuesta educativa basada en la noción de rebeldía de Albert Camus, asociada al teatro, puede inspirar a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Al estudiar la filosofía y la obra de Camus y al experimentar el poder transformador del teatro, los alumnos pueden adquirir una conciencia más profunda de la importancia de la justicia social y la solidaridad humana. Esto puede motivarlos a tomar medidas concretas para abordar los problemas sociales y promover un cambio positivo en su entorno más próximo. Debemos tener en cuenta la noción de resistencia, puesto que también se da en el contexto del aula. La resistencia es definida usualmente como un encuentro de fuerzas en la que una se opone a la otra. En el espacio escolar se pueden producir este tipo de enfrentamientos, este tipo de colisión de fuerzas. Por tanto, el aula se convierte en un espacio de confrontación. En el aula cabe la controversia. La primera manifestación de una colisión entre fuerzas suele fundamentarse en los roles de poder existentes. Por consiguiente, el aula puede contemplarse como una estructura de relaciones de poder, y las conductas disruptivas que se ejecuten dentro de dicha estructura pueden sancionarse o corregirse. El maestro docente es uno de los arquetipos de poder, lo cual significa que esta figura adulta no tiene por qué poseer el poder durante la clase. La autoridad es el resultado de todo un proceso en el que la conducta tiene que modularse, ya sea de forma positiva o negativa, puesto que el rol del alumno está o debería estar subordinado dentro de esta jerarquía de poder. La resistencia se suele dar de diversas formas. Por eso vamos a explicar diferentes tipologías de resistencia. La primera tipología de la resistencia consiste en una actitud directa de confrontación. El adolescente, a través de la acción directa, mide sus fuerzas y analiza la respuesta del docente en base a la disrupción ocasionada. La segunda tipología es la confrontación táctica de la resistencia, que suele acontecer puntualmente y comienza a ser cada vez más frecuente en el contexto educativo. Esta suele producirse cuando el estudiante estratégicamente decide qué aprendizaje desarrollar en base a la utilidad del contenido impartido. El lado oscuro de esta tipología reside en la dejadez del estudiante cuando éste considera de manera arbitraria que un contenido no es útil. Finalmente, debemos tener en cuenta otra tipología de resistencia, que es la más común en nuestros días.
la resistencia anómica. Esta es una resistencia de carácter utilitarista, debido a que intenta granjear un resultado aceptable mediante el mínimo esfuerzo posible. Incluso en ciertas ocasiones, la propia legislación puede ser aprovechada por el alumno para crear este tipo de disrupción anómica. La anomia es un estado de desorganización social que se puede producir por el aislamiento de un individuo. La consecuencia estriba principalmente en una incongruencia de las normas colectivas, trastocando los roles jerárquicos en la estructura educativa. Una de las variables a destacar dentro del marco de la resistencia anómica es la resistencia inercial o litúrgica, la cual está constituida por un comportamiento pasivo y limitado por parte del alumnado. Para concluir con esta presentación, es inevitable la inherente relación entre la resistencia, la anomia y la rebeldía. Considero que, desde la filosofía de Albert Camus, podemos transfigurar este tipo de situaciones. Por ello, la rebeldía ha de estar ligada intrínsecamente a la noción de cuidado y ha de orientarse hacia la comunidad o la compañía de los otros. La posibilidad de vencer a la injusticia y de enfrentarnos ante la desazón que vive el adolescente pasa por un movimiento simbólico, en el que el arte realice un gesto de resignación ante la paradójica condición humana durante esa época vital tan difícil y fascinante que es la adolescencia. Hemos demostrado, pues, que no existen los rebeldes sin causas y que no hay mejor forma de trabajar las causas que en compañía, en este caso dramática. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación.